Buenos días, jóvenes. Hola, chicos. Hola, jóvenes. Buenos días, Miss. Bien, buenos días. A ver, jóvenes, vamos a trabajar esta semana. Tenemos la frase verbal. Un momentito. A ver. Bien. La frase verbal. Buenos días con todos. Ya estamos, chicos, cuando trabajamos con la frase verbal, estamos en el campo de la oración, ¿ya? Porque la frase verbal se constituye en el predicado, ¿ya? Entonces, vamos viendo cuál es la característica de una frase verbal, cuál es su estructura, de qué manera aparece, ¿ya? Profesora, disculpe, ¿podría ver la preguntita que le dejé A ver, en los comentarios, por favor? ya, un momentito, voy a ver. Un momentito. A ver. Se pasó, a ver, puedes volverlo a... A ver, voy a mirar, por acá debe estar. ¿Qué dice acá? Señora, debió tomar estas pastillas durante varias semanas. Los determinantes serían estas y varias. A ver, debió tomar estas pastillas, sí está bien. Durante varias semanas. Claro, sí, varias semanas. Modifica semanas. ¿Está bien? ¿Bien? No sé. ¿Respondí su pregunta? Ya, Sí, profesora, perfecto. gracias. Ya, listo. Ya. A ver, veamos. Eh, Estamos en la frase verbal. A ver, la frase verbal. Les decía que ya nos encontramos en el campo de la oración. Entonces, la frase verbal es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración bimembre. ¿Cuál es su estructura? Presenta un núcleo, que es el verbo. Además del núcleo, que es el verbo, puede aparecer complementos. Ahora, el núcleo no siempre va a ser un solo verbo. Generalmente sí, pero hay casos en los que, además de un verbo principal, aparecen otros, que son los verbos auxiliares. Nos conforman la perífrasis verbal. ¿Ya? Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el núcleo va a ser verbo y puede aparecer complementos. Dependiendo de la estructura, sobre todo dependiendo del tipo de verbo que esté como núcleo, hay dos clases, atributiva y predicativa. La atributiva tiene como núcleo verbo copulativo más complemento atributo. Tiene que estar el complemento atributo, sí o sí. ¿Ya? En cambio, en la frase verbal predicativa aparece también un verbo predicativo o no copulativo como núcleo, más complementos. Y estos complementos son opcionales. Ya, son opcionales. Y pueden ser objeto directo, indirecto, circunstancial, predicativo y complemento agente. Ejemplos de frase verbal. La frase verbal atributiva, repetimos, debe presentar verbo copulativo más complemento atributo de manera obligatoria. Porque si no, el verbo no tendría sentido. El verbo copulativo tiene esa característica de no presentar un significado. Necesita del atributo para precisar ese significado. Y el atributo va a ser una frase nominal o una frase adjetiva. A ver. Su hermano es ingeniero electrónico. A ver aquí. Verbo copulativo. Es, ¿no? Aquí. Verbo copulativo. Ingeniero electrónico es frase nominal. Funciona como complemento atributo. Frase nominal. Bien. Luego tenemos los niños están muy contentos. Aquí hay un solo verbo. Están.
Y muy contentos es frase adjetiva. Funciona como complemento atributo. Hasta aquí, un solo verbo, cada uno. Pero ya aquí aparece dos. Esta es una perífrasis. Alumno de este instituto es una frase nominal que funciona también como complemento atributo. ¿Ya? Bien. Una perífrasis verbal es esta estructura. Verbo principal más verbo auxiliar. Para señalar el tipo de verbo nos tenemos que guiar del verbo principal, que en este caso es el verbo ser. Ha sido significa también reemplazar con Nicanor fue, alumno de este instituto. Otro. Fernando ha de ser más precavido. Es otra perífrasis. Verbo principal es el verbo ser. A es su verbo auxiliar, incluso tenemos un nexo. Más precavido es frase adjetiva que funciona como complemento adjetivo. Bien, jóvenes. Ahora, frase verbal predicativa, verbo predicativo, dijimos que los complementos son opcionales, dependiendo del tipo de verbo también, ¿ah? Si es un verbo transitivo, necesita del OD, ¿ya? Si es intransitivo, no. Veamos. Los alumnos subrayaron los adjetivos. Acá hay un solo verbo, subrayaron. Es un verbo no copulativo, es verbo predicativo. Los adjetivos son o constituye el objeto directo, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta que es objeto directo? Porque recuerden, podemos preguntar con qué subrayaron los alumnos, la respuesta es los adjetivos, pero también podemos reemplazar con los, los, la o las, dependiendo, ¿no? Los subrayaron. Daniel y Fidel comprarán pantalones. Comprarán algo. ¿Qué comprarán? Pantalones. Objeto directo también. ¿Ya? Los comprarán, ¿sí? ¿Ya? Su hermana está pintando. Ya aparece una perífrasis acá. El verbo principal es pintando. No vayamos a pensar por el está. Se trata de un copulativo. Acá está como auxiliar. Ser, estar aparecen como auxiliares y aparecen también como copulativos, como verbos principales copulativos. ¿Ya? Su hermana está pintando un cuadro. Esto implica decir su hermana pinta. ¿Qué pinta? Un cuadro. Lo pinta, ¿no? Lo pinta. Este mantel fue bordado, otra perífrasis. Implica decir que Elena bordó este mantel. Fue bordado, o sea, bordó. Aquí es complemento agente. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, la frase verbal puede ser atributiva o predicativa, dependiendo del tipo de verbo que esté como núcleo. Hasta aquí hemos analizado todos los verbos o las frases verbales predicativas con sus complementos. Podría no estar. Yo les digo, llegamos. Punto. ¿Necesitamos complementos? No. Ya se entiende. Quizás hemos estado dirigiéndonos a algún lugar en específico. Hemos estado yendo al trabajo, no lo sé. Y de pronto decimos, llegamos. Ya está. No necesitamos señalar por qué, para qué, a dónde, cómo, cuándo, no. Se podría también agregar, no hay ningún problema. Pero ya el verbo de por sí o lleva un significado, no requiere de complementos. ¿Ya? Esta es una oración. Nosotros llegamos, ¿no es cierto? ¿Quiénes llegamos? Nosotros. ¿A dónde? Podríamos señalar, pero suficiente con ello. Por eso es que decíamos, puede aparecer el verbo predicativo solo o además del predicativo complementos. En cambio,
En la frase verbal atributiva jamás el verbo copulativo va a aparecer solo. Necesita obligatoriamente la presencia del complemento atributo. Bien, jóvenes, aquí tenemos ejercicios por resolver. ¿Me ayudan? Dice acá, identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Los alumnos tienen que repasar las lecciones. ¿De qué clases? ¿Atributiva o predicativa esa frase verbal? Predicativa. Ujú. Ajá. Miren, tienen que repasar. O sea, repasarán. Predicativa. Muy bien. Sí, la primera es predicativa. La segunda. Mi padre estaba redactando un informe. ¿Qué dicen? Predicativo también. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Predicativo. A mí se me ocurre y me pareciera que fuera atributiva, porque aparece el verbo estar. A ver, ¿qué dice? ¿Podría ser? Está como verbo auxiliar. Ujú, muy bien, claro. No nos dejemos guiar por lo que parece, ¿no? A primera vista yo digo, ay, ay, rápido, no analizo nada, yo pongo acá atributiva porque aparece el verbo estar y punto, y paso al siguiente ejercicio, por favor, lentos pero seguros. Acá dice, mi padre estaba redactando un informe. Estaba redactando sería mi padre redactaba. Verbo principal es redactando. Entonces también es frase verbal predicativa. Ya está. ¿Qué me dicen de la C? Atributiva. Atributiva, claro. Susana ha sido enfermera de este hospital. Muy bien, gracias. Sí, ha sido. Implica decir fue, ¿no? Enfermera de este hospital está aquí el atributo. Muy bien. Entonces es atributiva. Ya está. La D. Atributiva también. Atributiva. Bien, gracias. A ver, veamos, ¿eh? Todas las calles de esta ciudad están limpias. Así es. Aquí está el verbo. Están. Solito. Aquí no hay mayor problema, ¿no? Limpias es un adjetivo que cumple la función de atributo, ¿no? Atributivas. Atributivas sería. Algo importante, jóvenes. Hasta ahora hemos visto que el complemento atributo es una frase nominal o es un adjetivo. ¿Ya? En esta C es una frase nominal. En la D es un adjetivo. Voy a simular que aparece otro ejemplo. ¿Ya? A ver, voy a borrar limpias y solamente es para explicar. Todas las calles de esta ciudad están cerca. ¿Ya? Cerca es ¿qué clase de palabra es? Cerca. A ver, ¿me ayudan? ¿Qué clase de palabra es cerca? ¿Es adjetivo? No, no es adjetivo cerca. ¿Es nombre sustantivo? No. Entonces, ¿qué es cerca? Un adverbio. Ya. Ahora, no hemos visto hasta ahora, y no lo vamos a ver tampoco, la información de que el adverbio funcione como complemento atributo. Nunca. El adverbio no es atributo. El adverbio funciona como circunstancial. Todavía no trabajamos, pero lo vamos a hacer la siguiente semana. ¿Está claro? Entonces,
Cerca es un circunstancial. Si es que hay un circunstancial, jóvenes, en lugar de el atributo, el verbo ser, estar, dejan de ser copulativos. Acá sería un verbo predicativo. ¿Listo, jóvenes? Es decir que para considerar verbo copulativo tiene que haber atributo. Y eso es frase nominal o adjetivo. Nunca es un adverbio. Entonces, están limpias era acá, ¿no? Volvemos a lo que estaba. Avanzamos. Las enfermeras tienen que vacunar a los niños. ¿De qué clase es? Predicativo. Gracias, sí, predicativa. Tienen que vacunar, o sea, implica decir que vacunarán a los niños. Ya está. Ya. El abuelo de Adriano está muy lúcido. Ya, Atributivo. atributiva. Muy bien, claro. Gracias, sí. Acá está el verbo está, ¿no? Aparece el verbo está. Muy lúcido es una frase adjetiva. Complemento atributo, atributiva. Y la última. Noelia ha preparado una ensalada de frutas. Predicativa. Predicativa. Perfecto. Predicativa. Claro, acá no tenemos ni siquiera como auxiliar el verbo ser estar. Así es que, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? Predicativa. Bien, jóvenes, entonces ya vimos cuándo es atributiva y cuándo es predicativa la frase verbal. Ahora nos vamos a centrar en estudiar el núcleo de la frase verbal, que es el verbo. Y con esto también, repasando un poco, jóvenes, estamos terminando la última clase de palabras variables. Son 5 clases de palabras variables y 3 invariables. Ya hemos estudiado el sustantivo o nombre, que es 1. 2, el pronombre. 3, el adjetivo. Y 4, los determinantes. Hoy día, el verbo, entonces, las 5 clases de palabras variables. Los llaman también las categorías gramaticales, ¿no? También, clases de palabras o categorías gramaticales. En total tenemos 8. Y nosotros nos comunicamos durante toda nuestra vida y durante todo el día y a cada momento utilizando solo esas 8 clases de palabras. ¿Sí? ¿Qué tan productiva es nuestra forma de expresarnos, ¿no? Con un reducido número de palabras, vamos a conocer muchas ideas. Bien, la próxima semana trabajaremos con el adverbio, la preposición y la conjunción, que son palabras invariables. A ver, el verbo. Para definir, tomamos en cuenta el criterio morfológico, sintáctico y semántico. Morfológicamente, el verbo es una palabra variable, una categoría léxica variable. ¿Y por qué es variable? Porque a su lexema, como vemos en esta estructura, a su lexema le podemos agregar morfema gramatical flexivo y en el caso del verbo es amalgama. ¿Qué significa ese amalgama? Que tiene varias ideas, varios significados. O sea, este amalgama conlleva, este morfema flexivo conlleva varios significados, 5 significados. Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Escribe. La E presenta la idea de modo, indicativo, un hecho real. Tiempo, presente. Número, singular, alguien, una persona, ¿no? Escribe. Y persona, número y persona siempre van de la mano. Tercera persona del singular. Y el aspecto. Escribe está en tiempo presente y el presente todavía no termina. Por lo tanto, el aspecto es
imperfectivo, acción no culminada. Bien, jóvenes. Por eso se llama que es una palabra variable. Su lexema recibe morfemas gramaticales flexivos. Sintácticamente cumple la función de núcleo de la frase verbal o del predicado. ¿Ya? O predicado, nos voy a poner acá. Muy bien. Ya. Semánticamente, el verbo conlleva la idea de evento, un hecho, ¿no? Una acción, un proceso en los que se encuentra involucrado un ser. Puede ser, por ejemplo, vamos mejorando, está creciendo, va cambiando, entre otros, un proceso o un estado. Se encuentra triste, contento, molesto, fastidiado, entre otros. ¿Bien? Entonces, jóvenes, hemos definido el verbo tomando en cuenta los 3 criterios. Clases de formas verbales. La forma personal se llama también o conjugada, también la llaman flexionada. ¿Y por qué la llaman conjugada, flexionada o forma personal? Porque presenta el morfema gramatical flexivo. Flexivo. Incluso hemos visto que es un flexivo amalgama, ¿no? Flexivo. Amalgama, vamos a poner, ¿eh? Hay una persona que realiza la acción en un tiempo determinado, de un modo, etc. Observé. Ahí está el flexivo amalgama. Esa E conlleva los 5 significados, de modo, tiempo, número, persona y aspecto. Hablaba, igual. El haba conlleva los significados de modo, tiempo, número, persona, aspecto. Ya. Flexivo amalgama. Las formas no personales, llamadas también verboides, no presentan el flexivo amalgama. No hay. Además, no hay el flexivo amalgama. No hay. No presentan. ¿Cuáles son? El infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo es una forma verbal que a veces funciona como sustantivo, porque señala el nombre de la acción. Termina en R, más su vocal temática puede ser cantar, soñar, vender, vivir, partir, ¿no? Ar, er, ir. ¿Ya? Este infinitivo no presenta flexivo amalgama. No hay amalgama acá. Pregunto, ¿quién cantar? ¿Yo cantar? ¿Tú cantar? ¿Nosotros cantar? No. No hay flexivo amalgama. No hay un modo, no hay un tiempo, no hay un número, no hay una persona. Y se puede adecuar a cualquiera, ¿no? Puede funcionar como verbo, pero con otro. O sea, en perífrasis, mejor dicho. Vamos a cantar, ahí sí. Vamos a cantar, cantemos. A ver, ¿cómo sería? A ver, podemos decir a caminar. A caminar. Ya, ahí, caminemos. Pero siempre acompañado de otro verbo. Solos, no. Solos indican el nombre de la acción. Nada más. Por eso es una forma verbal sustantivada. Ya. Y esta R es un derivativo. No presentan flexivo amalgama, sino un derivativo. El participio es la forma verbal que funciona como adjetivo. Por lo tanto, te va a señalar una cualidad, una característica, siempre que modifique a un sustantivo. Y como va a modificar a un sustantivo, va a concordar con el sustantivo en género y número. Por eso acá tenemos, por ejemplo, la O. Podríamos decir rostro pintado. Ahí está como adjetivo. Cara pintada como adjetivo. Y flexiona, ¿no?
para señalar género y número para concordar con el sustantivo al cual modifica. Entonces, ado, ido, to, cho, so, ¿no? Falta el so, impreso puede ser. Y el ads es el participio. Ads, its. ¿Ya? El to, el cho y el so. Son derivativos. Aquí tiene flexivo, pero tiene flexivo simple, que me va a señalar género y también puede haber número, ¿no? Si digo, por ejemplo, haber rostros pintados, le agrego acá la S. Bien, chicos. Y por último, el gerundio. Es una forma verbal que aparece como adverbio o funciona como adverbio. Yo digo, por ejemplo, llegó corriendo. Si digo llegó corriendo, indica la forma, el modo. ¿Cómo llegó? Corriendo. ¿Ya? Puede funcionar como verbo, pero tiene que aparecer con otro verbo, es decir, en perífrasis. Tanto el infinitivo, el gerundio y el participio aparecen como verbos, pero con otros verbos, en perífrasis. Yo digo, por ejemplo, ella está comiendo. Allí está como verbo. Ella come. Estamos viviendo aquí. Vivimos aquí. Está pintando un cuadro. Pinta un cuadro. ¿Listo, chicos? Entonces, estas son las formas no personales. No hay mayor problema en el uso del infinitivo y el participio, pero a veces puede aparecer algún inconveniente en el uso del gerundio. ¿Esta construcción estará correcta? El bus chocó falleciendo todos los pasajeros. Sí se entiende, pero ¿está correcta la construcción? No. No. ¿Cómo sería la construcción correcta? A ver, ¿me ayudan? ¿Cómo sería una construcción correcta? ¿El bus chocó y fallecieron todos los pasajeros? Mm. Miren, el bus chocó falleciendo, como si fuera una persona, ¿no? O un ser vivo. ¿Cómo va a chocar falleciendo? Choca y como consecuencia es que fallece. Así. Ya. La otra, hallaron una caja conteniendo alhajas. ¿Qué dicen ahí? Ujú. ¿Qué contenía? Me dicen por allí. Podría ser. No nos referimos a cualquier caja, ¿no es cierto? No es que hallaron una caja así sola, simple. No. La caja tiene algo y tiene alhajas. Por eso es que se está señalando que contiene alhajas. Pero conteniendo hemos dicho que funciona como adverbio. Y los adverbios modifican a verbos, a otro adverbio o a un adjetivo. Y en este caso está modificando a un sustantivo, caja. Y el adverbio no te modifica sustantivos. Entonces, esta construcción es incorrecta. Lo que queremos es destacar que la caja tiene algo. Entonces hay que ponerle así, que no es cualquier caja, ¿no? Que contiene o que contenía, cualquiera de los dos. Y cuando estructuramos de esa manera, jóvenes, es una proposición subordinada adjetiva. Ahí sí es adjetiva, pero es proposición, porque tiene su verbo, ¿no? Ya, mal. Y la última, ¿correcta? ¿Qué dicen? Vi al profesor saliendo del aula. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, ya, correcto. Yo les pregunto, ¿quién sale del aula? El profesor. Y no podría salir del aula
la persona que habla? ¿Mm? ¿Puede o no? Claro. Esa oración es ambigua, cuidado. Vi al profesor saliendo del aula. O sea, yo saliendo del aula vi al profesor. O quizás el que estaba saliendo del aula es el profesor. Aparentemente no hay ningún problema, pero analizando sí, es ambigua. Tiene una doble interpretación. No se sabe si el que salía del aula es el profesor o el que habla. Entonces, para evitar eso, es mejor señalar, vi al profesor que salía del aula. Que salía del aula. Ajá. Ahora, podemos ser más precisos aún. O sea, lo importante es evitar la ambigüedad, jóvenes. Tengan cuidado con el uso del gerundio, ya están bien. Nos generas problemas, generalmente. A ver, cuando yo salía del aula, vi al profesor. Mejor, si se trata de mí. O cuando salía del, a ver, cuando el profesor, mejor, porque si digo cuando salía del aula, vi al profesor, no, cuando yo, mejor, ahí le ponemos la palabra yo y la palabra profesor. Cuando el profesor salía del aula, lo vi. ¿Ya? ¿Quién nos va a buscarla sin razón? Nos hemos esforzado un poco más, hemos empleado más palabras, pero es mejor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, acá sería mejor que salía del aula. Yo siempre digo, ¿no? Si no estamos seguros, mejor no utilicemos los gerundios, porque sin querer podemos presentar oraciones ambiguas. Ya. Y la siguiente, practico deportes escuchando música. ¿Eso correcto o no? ¿Ese uso está correcto? Ahí sí, ¿no? Practico deportes así. Cuando nos indica la forma de hacer algo, es correcta la construcción. Ahora, otro detalle, el gerundio nos indica una acción simultánea, que sea posible, ¿no? Practico deportes escuchando música. ¿Podemos hacerlo? Claro, sí. Quizás podemos poner la música a todo volumen y ahí, ¿no? En el salón y ya. O podríamos estar con nuestros audífonos y estamos más motivados escuchando nuestra música favorita, ¿no? Sí se puede. Esa está correcta. La otra, practicando un poco más, elevaré mis notas. ¿Correcta o no? ¿Cómo elevaré mis notas? Practicando un poco más. Sí, claro. ¿Cómo? Forma, sería modo. ¿Cómo? Así elevaré mis notas. De esta manera elevaré mis notas. Sí. Cuando nos indica el modo de hacer algo, el gerundio es correcto. El uso del gerundio es correcto. Esas dos construcciones son correctas. ¿Ya? Conclusión. Tengamos cuidado con el uso de los gerundios. Es la forma no verbal, diríamos, o la forma no personal, que genera algunos inconvenientes. Bien. Ahora nos vamos a centrar en el estudio de las categorías gramaticales de las formas verbales personales, es decir, los flexivos, el significado de los flexivos amalgama. Eso. ¿Qué significados conlleva un flexivo amalgama? Modo. Ya, modo. ¿Y qué es el modo? Es cuando nosotros presentamos la acción de una determinada forma. Forma de presentar la acción. ¿Cómo la presentamos? Como un hecho real, indicativo, como algo probable, subjuntivo, o como una orden, un pedido, un consejo, imperativo. ¿Ya? Entonces, el indicativo
es el modo de la realidad. Expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real. Puede estar en pasado, presente o futuro. Darío redactó una solicitud. Pasado. Tomás escucha música. Presente. Los caballos corren en el hipódromo. Presente. Y podría ser otra que yo diga, viajaremos. Viajaremos pronto. Ya, viajaremos pronto. Alguien me podría decir, profesora, si estamos refiriéndonos a hechos reales, lo de viajar todavía no ocurre, pero yo lo presento como algo real. Cuando uno afirma que viajaremos es porque ya está programado, se va a dar. Entonces lo presento como algo real. Ya tengo boletos, ya tengo equipaje, ya tengo los días, permiso y lo que sea necesario. Ya está programado. Por lo tanto, viajaremos pronto. Así lo presento. Alguien buscándomela sin razón, podría ser mi profesora, pero si por alguna circunstancia se cancela el vuelo o no le dan permiso en el trabajo, pero ustedes saben que los inconvenientes no se programan. Entonces ya es algo fortuito que ocurre en el momento, ¿no? Pero yo lo doy por hecho porque ya está programado. Si no estuviera segura, yo diría, quizás viajemos. Probablemente viajemos la siguiente semana. Ah, ahí no estoy segura. Y eso ya es otro modo. ¿Está claro, jóvenes? Bien, puede estar en presente, pasado o futuro. ¿Ya? Bien, así lo presentamos como algo real. Ya, veamos acá. Subjuntivo. Expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. Acá es real y esto es irreal. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. A ver, probablemente radique en Piura. No dije radicaré, porque si hubiera dicho radicaré, ya es un hecho. Voy a ir, ya tengo un lugar donde estar, programar y todo lo demás. Pero acá digo probablemente. ¿De qué depende? De muchos factores, de otras circunstancias. Que pueda ir, que tenga donde quedarme y qué sé yo, ¿no? Otros factores más. Ojalá Juana encuentre sus documentos. Igual, ¿no? Este es un deseo. Ojalá. Todo depende también de dónde los haya dejado. Si está en su casa, los va a encontrar. Pero si lo extravió fuera de su casa, ya no, pues. Ya es imposible, ni siquiera pensemos que lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces depende de las circunstancias. Quizás solicite un préstamo en esta entidad bancaria. ¿Depende de qué? De que me arriesgue también a tener deudas, a que la entidad bancaria me pueda otorgar el préstamo. Quizás no tengo los requisitos, no reúno los requisitos para que me otorguen el préstamo y qué sé yo, ¿no? Una serie de factores. Entonces, no sabemos si va a ocurrir o no. Es algo irreal, ¿ya? El imperativo expresa orden, ruego, pedido, consejo. Y algo importante, solo se conjuga con 3 personas. De las 6 personas que hay, que son la primera, segunda y tercera del singular y del plural, total 6, solo se conjuga con 3. El indicativo subjuntivo sí con las 6. A ver, ¿por qué solo con 3? ¿Cuáles? Primera del plural y segunda del singular y plural. Primera del plural, acá sería, por ejemplo, resolvamos los ejercicios. ¿Quiénes? Nosotros. Resolvamos los ejercicios, chicos, por favor. Así nos va a servir para ejercitarlos, ¿no? Para practicar. Ya. Ya está. Primera del plural. Ya. Mario, lee este libro. ¿Quién? Tú. Segunda persona.
Caminen con mucho cuidado. ¿Quiénes? Ustedes. Cambien todos los focos. ¿Quiénes? Ustedes. Ahí está. Primera del plural y segunda del singular y del plural. ¿Qué es lo que falta? Primera del singular. Y primera del singular soy yo. Y yo no me puedo mandar a mí misma. No sé si alguien de ustedes puede. No nos podemos aconsejar a nosotros mismos. Puedo decir, tengamos cuidado, sí, pero nosotros. Pero yo no debo decir, ten cuidado. ¿Quién? Yo. A mí misma me digo, ten cuidado. No, pues. No. Aconsejarte, ordenarte a ti mismo, no, imposible. Otra persona te aconseja. O entre grupo, ¿no? Como una motivación. ¿Listo? Ya. Entonces la primera del singular no hay. Y faltan las terceras, del singular y del plural. Terceras personas son de quienes hablamos. Él o ella, ellos o ellas. De ellos hablamos, de terceras personas. No están, no participan en nuestro diálogo, porque en el diálogo estamos tú y yo, o ustedes y nosotros, ¿no? O ustedes y yo, diríamos, ¿no? Nosotros. Ya. Pero no está la tercera persona. Y si no están, ¿cómo les aconsejamos? ¿Cómo les ordenamos? Yo le puedo encargar a alguien, anda, dile a ellos. Ah, pero estoy ordenando a una segunda persona. Porque esa segunda persona a quien le he ordenado va a ir y le va a decir, le va a informar, dice la profesora que participes. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, solo con tres personas. ¿Ya? Para más o menos ejercitarnos, tengo aquí unos ejemplos un poquito rebuscados. Siempre digo, si resolvemos esto, ya el resto es más fácil. A ver, vamos indicando el modo. En la primera oración dice, mi padre desea que trabaje y estudie. Ese desea, ¿en qué modo está? ¿Me ayudan, chicos? Indicativo, me dicen por allí. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Podría ser subjuntivo? Se me ocurre. ¿Podría ser subjuntivo, jóvenes? Pero es un deseo. Y los deseos generalmente pertenecen a subjuntivos. Me gustaría, yo quisiera. Buscándolo sin razón, ¿no? Cuando decimos mi padre desea, lo que estamos haciendo es informar. Mi padre desea. Yo no he dicho nada. Mi padre desea. Y yo te estoy contando, te estoy informando. Y lo que mi padre desea es real. Ese es su deseo. A que yo lo haga, eso es otro detalle. Ajá, muy bien, claro, informa sobre una realidad. Perfecto. Entonces acá es indicativo. Parece lo otro, pero no lo es. Indicativo. Ya. Ahora, vayan bien. Que trabaje y estudie. Ayúdenme, por favor. Que trabaje y estudie. ¿Qué modo es? Puede ser subjuntivo. ¿Qué dice el resto? Subjuntivo, trabaje y estudie. Esa terminación también, ¿no? Para que sea subjuntivo tendría que señalarse así, mi padre, quizás mi padre desee. Ojalá mi padre desee. Yo quiero estudiar y trabajar, pero ojalá mi padre desee, ¿no? Ajá. Ahora, acá no dice, mi padre desea, real. Ahora, que trabaje, que estudie, esa terminación. No dice trabajo, o trabajaré, o trabajé. Dice que trabaje, que estudie. ¿Lo haré? ¿Qué dice? ¿Lo haré? ¿Y cuál es la respuesta?
Quizás, ¿no? Puede ser, probablemente, ojalá. Y si yo respondo así, ¿qué es? Mi padre desea que trabaje y estudie. ¿Lo haré? Quizás. ¿De qué depende? De que pueda, de que quiera también. Subjuntivo, ambos. Esa terminación, les estaba haciendo notar la terminación. No dice trabajo, trabajé, sino que trabaje, quizás. Ya, a ver, siguiente. Dudo que venga hoy. ¿Qué me dicen ahí? ¿En qué modo está dudo? Mm, ahí sí tenemos dudas. Hay indicativo y subjuntivo. Ya. ¿Alguien más? Acá necesitamos mayor participación, por favor. Hay indicativo y subjuntivo. ¿Qué dicen? Ya, subjuntivo. ¿Alguien más? A ver. Podemos decir que es subjuntivo, porque acá tenemos probablemente, quizá, pero ese es el adverbio. Nosotros estamos analizando el verbo. Es cierto que el adverbio de duda nos permite estructurar una oración con verbo en modo subjuntivo, pero este es adverbio. Y miren cómo está el verbo. Probablemente radique, quizás solicite, ojalá encuentre. Acá dice lo mismo. Quizás dude, probablemente dudo, ojalá dudo. No, no, pues. Allí yo estoy afirmando que dudo. ¿Mi duda es real o no? Yo dudo. Mi duda es real, claro, mi duda es real. Entonces, guíense de que si es real o no es real. Por ahí. Ya les dije, este es un ejemplo rebuscado, pero es mejor. Si resolvemos esto, jóvenes, ya el resto es más fácil. Ya les dije. Yo dudo. Mi duda es real. Para que sea subjuntivo, debo decir, quizás dude. A lo mejor dude, probablemente. Ojalá siempre dude. Y así nadie me miente, ¿no? Imagínense. Ya. A ver, dudo que venga. A ver, venga. Venga. Ujú. Venga, ¿no? No dice viene, no dice vendrá, no dice vino, dice venga. ¿Lo hará? Quizás. Ojalá. Probablemente venga. Ujú. Eso sí es subjuntivo. La última. Oscar ordenó que llegues temprano. Indicativo. ¿Ya? Indicativo. ¿Podría ser un imperativo? Como dice ordenó, yo estoy dudando. No sé si es imperativo o es indicativo, porque dice ordenó. ¿Por qué no podría ser un imperativo? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Por qué no es un imperativo? Como veo la palabra orden, rápido me viene a la mente a mí lo imperativo, porque el imperativo te señala orden. A ver, ¿por qué no? Ajá, excelente. Gracias, Ariana. Claro. Tercera persona. Oscar ordenó.
Yo te estoy informando, nada más. Nada más. Para que sea imperativo tiene que ser, a ver, incluso más adelante, a ver, que llegues temprano, llegues en qué modo está. Que llegues. De ahí les doy la imperativo. Llegues si está imperativo. ¿Qué dicen ustedes? Oscar ordenó que llegues temprano. ¿Llegues imperativo? Subjuntivo. Ajá. Ordenó que llegues. ¿Lo harás? Quizás. Quizás llegue temprano. Quizás llegues. Ojalá llegues temprano para que no se moleste Oscar, ¿no? ¿De qué depende? De que pueda primero. Y de que quiera también. ¿Quién es Oscar para ordenarme? Imagínense. O sea, todos esos detalles, ¿no? Otras circunstancias. No sé si me estoy dejando entender. Para que sea imperativo tiene que ser de frente, así. Él tiene que venir y decirme, llega temprano. Ven temprano. Regresa temprano. Así, es directo la orden. No me tienen que venir a informar, porque si me vienen a informar, eso es indicativo. Así lo dijo, yo solo te estoy informando, ¿ah? Así que ni te molestes conmigo. Yo solo te estoy comunicando que eso es lo que dijo Oscar. Ah, ya, gracias, ¿no es cierto? Entonces, lo que dijo es real, indicativo. Nada más que te estoy informando. De ahí a que lo hagas, ya es decisión tuya. ¿Sí o no? Que llegues. ¿Ya? Entonces acá es subjuntivo. ¿Listo, jóvenes? No sé si quedó clara esta parte. Ya. Bueno, nos hemos ejercitado, les decía, con algunos ejemplos un poco rebuscaditos que nos va a servir para desarrollar más adelante con mayor seguridad otros ejemplos que aparezcan. Ya, avanzamos. Tiempo, que también es otro significado que conlleva el flexivo amalgama. Todo verbo presente el tiempo. Señala el momento en que ocurre lo expresado por el verbo, que puede estar en presente, pasado y futuro. Acá no va a haber mayor dificultad. El perro ladra mucho, presente. El niño comió una uva, pasado. Nora trabajará mañana, futuro. Ahora, lo que sí vamos a tener presente y nos va a servir para el trabajo del aspecto es esto, que hay tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples, el nombre lo dice cuando tiene un solo verbo, uno solo. No importa el tiempo, presente, pasado, futuro, no lo sé, pero uno solo. Camino, iré, hablaba, volví. Uno solo. El tiempo compuesto, en cambio, tiene dos verbos, pero tienen que ser los verbos haber más participio. Es una perífrasis, pero no cualquier perífrasis. Haber más participio. Esto tiene que ser un tiempo compuesto. Ya está. Ha venido, hemos hablado, habremos viajado, entre otros. Haber más participio. Muy bien. Vamos a recordar para luego desarrollarlo de el aspecto. Bien, ese es el tiempo. Persona y número, les dije, siempre van de la mano. Hace referencia a las tres personas gramaticales, la primera, segunda y tercera, ¿no? Que puede ser del singular o del plural, por eso van de la mano. Ya. Ellos viajarán ahí, que tercera persona plural, ¿no? Tú podarás el árbol, segunda persona del singular. Nosotros iremos al cine, primera del plural. Ya. Y número expresa la cantidad de participantes, que puede ser singular o plural. Ellos trajeron las sillas, plural. Ella lavará las blusas, singular. Andrés vio una película, singular. Tú bailas muy bien, singular. Bien. Y por último, el aspecto. Este aspecto es el, ¿qué podría decir? Que genera un poquito, no es mucho, pero de todos modos hay cierta dificultad. ¿Ya? Ahora, el aspecto nos va a indicar el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfectivo o imperfectivo. El perfectivo nos indica acción culminada.
Acción culminada. O sea, ya terminó la acción. Y sería más fácil, jóvenes, indicar aquí, si la acción ha culminado, entonces es pasado, pues, ¿no? Así sería más fácil, pero no todos los pasados. Ese es el problema. Aquí vamos a encontrar los tiempos compuestos. Eso es lo que hace rato les hablaba, los tiempos compuestos, a ver más participio. Más el pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple. A ver, veamos. Luis compró una bicicleta. Este es un pretérito perfecto simple. Simple porque tiene un solo verbo. Yo compré, tú compraste, él compró, nosotros compramos, ellos compraron, ustedes compraron. Todo eso es aspecto perfectivo. Yo compré, tú compraste. Yo dije, tú dijiste. Él dijo, todo ese tiempo. Yo me guío de la segunda persona, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hazte, iste, segunda persona. Por si acaso, ¿no? En algún momento nos puede servir. Ya. Ellos hicieron las tareas. Yo hice mi tarea, tú hiciste. Él hizo, nosotros hicimos. También. Es el pretérito perfecto simple. Y si tiene haber más participio, ya sin pensarlo. Ese es aspecto perfectivo. Lucía ha leído esta novela. Ya. El imperfectivo va a indicar acción no culminada. ¿Ya? Acción no culminada. Y aquí encontraríamos el presente. A ver, acción no culminada. Y aquí van a estar los tiempos simples. Simples. Excepto, excepto el pretérito perfecto simple. Ya. A ver, veamos. Elsa, allá. Les decía hace un momento, ¿no? Ojalá todos los pasados fueran perfectivos y el presente y el futuro imperfectivo. Y así nos evitaríamos problemas. Lamentablemente no es así. Hay un pasado que termina en aba y en ia, son imperfectivos. Son tiempos simples, ¿no? Ella corría, digamos, diariamente, diariamente, diariamente. Entonces aquí tenemos corría, el que termina en ia, ¿ya? Ya. El aba y el ia son imperfectivos. Es el único en pasado. Elsa lavaba las sábanas. Yo lavaba, tú lavabas, él lavaba, nosotros lavábamos. Esa aba, eso es imperfectivo. Yo corría, tú corrías, él corría, todos los días. Es imperfectivo. Con estudia no hay problema porque este es presente. El presente es imperfectivo. No ha acabado la acción. Rosa servirá la mazamorra. Ni siquiera ha iniciado. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ya acabó? Este es futuro. Los futuros son imperfectivos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, acá, un solo verbo, camino, es imperfectivo. ¿Ya? Camino, es un presente. Los tiempos simples. Ya. Iré. También, ¿no? Imperfectivo. Es un futuro. Todavía no acaba. Entonces, ¿cómo voy a señalar que es perfectivo? Todavía no acaba. Hablaba. Los que terminan en aba, dijimos, son imperfectivos. En cambio, este de aquí sí es perfectivo. Yo volví, tú volviste.
Este es el pretérito perfecto simple. Todo esto, los dos haber más participios son perfectivos. Perfectivo y perfectiva lógica. Bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado con los flexivos amalgama. Profesora, disculpe, ¿podría poner otra vez la diapositiva número 10? Ya, un momentito. Ya, Gracias. mucho mejor. Ahí creo que se ve mejor, no sé. A ver. Ya. Bien, avanzamos entonces. Reconozca el modo verbal en las oraciones. Acá es más fácil. Si hemos resuelto lo que estaba rebuscado, esto es más sencillo. A ver, dice acá, Sonia trabaja en la bodega de la esquina. ¿Qué modo es? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo. Indicativo. Listo, jóvenes. A ver. Tal vez Margarita vaya a la fiesta de Jaime. Así. Subjuntivo. Subjuntivo. Claro. ¿Ah? Ojalá consiga todos los libros solicitados. Subjuntivo, ¿no es cierto? Claro. Subjuntivo. ¿Ya? Igual también el otro, ¿no? Quizá asista a la exposición fotográfica. Quizá también, ¿no? Depende, pues, de que pueda, de que me dejen ingresar y qué sé yo, ¿no? Una serie de factores que van a determinar si se lleva a cabo la acción o no. Todavía es irreal, ¿no? Y la última, señor, escriba sus datos en el formulario. Imperativo. Imperativo, claro. No les digo, ya los otros ejercicios son más sencillos. Imperativo, ya está. A ver, ¿qué dice acá? Identifique el aspecto verbal en las oraciones. Si es aspecto perfectivo o imperfectivo. Los obreros trabajaban en la fábrica. Perfectivo. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Perfectivo o imperfectivo. Si tiene la forma aba, ia, yo corría, yo decía, tú decías, él decía, yo trabajaba, tú trabajabas, esas abas son imperfectivos. Por eso le decía, este es el único problema, el aspecto. Ojalá fuera, ¿no? Todos los pasados son perfectivos y los presente y futuro son imperfectivos. No, hay un tipo de pasado que es imperfectivo, los que terminan en aba y en ia, les dije, ¿no? Ya. Mi prima ha recibido una medalla. Ya, ese es Perfectivo. perfectivo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la perífrasis, ¿no? Haber más participio, tiempo compuesto. Ha recibido. Aquí está haber más participio. María está limpiando la mesa del comedor. Imperfectivo. Claro. Hemos dicho que va a ser perífrasis para perfectivo, pero tiene que ser haber más participio. Acá no, eso es gerundio. Y está limpiando, eso es un presente. Eso implica decir, está limpiando, limpia, ¿no? Eso es imperfectivo. Está limpiando, es una acción que recién se está desarrollando. ¿Qué dicen de la mamá de Carla ha preparado picarones? Perfectivo. Ha preparado, a ver más participio, un tiempo compuesto, perfectivo. Ya está, entonces acá
a pesar de que hay esta perífrasis, pero estamos en el presente. En cambio acá no, acá es pasado, a ver más participio. Y la última, el tío de Ricardo va a reparar la impresora. Imperfectivo, ni siquiera lo ha iniciado. ¿Cómo podríamos señalar que la acción ya culminó? No, pues, no inicia aún. Entonces, esto implica decir que el tío de Ricardo reparará la impresora. Bien, jóvenes, avanzamos. Justo se pueden hacer unos trabajos cerca de mi casa y como que interfiere ese ruido. A ver, clases de verbos. Según la clase de frase verbal, verbos copulativos y verbos predicativos. Los verbos copulativos son los que carecen de significado. No tienen un significado preciso. Solo funcionan como un nexo, como un enlace, como una cópula. De ahí viene el nombre de copulativo, de unir, ¿ya? Entre el sujeto y su complemento atributo. ¿Ya? Yo no puedo decir, por ejemplo, él es. ¿Él es qué? A no ser que estemos en un contexto de diálogo y me digan quién es la persona que es responsable. Y yo le digo, él es. Pero ya estoy dejando de lado decir, él es la persona la responsable, ¿no? Algo así. Ya. Muy bien. Entonces, enlaza el sujeto y el complemento atributo. Ser, estar, parecer, que son los más usuales, pero no son los únicos, ¿no? Tenemos continuar, quedar, permanecer y hacer, entre otros. Ya. El verbo predicativo, el nombre lo dice. Este sí ya predica la acción, ¿ya? Y aquí hay un grupo que necesita también complemento, sobre todo los transitivos, pero ya predica la acción, predica la acción. Y aparece en frases verbales predicativas o el predicado verbal también se llama. Puede ser de tres clases: transitivo, intransitivo e impersonal. El transitivo presenta objeto directo y opcionalmente indirecto. ¿Cómo reconocemos un verbo transitivo? Creo que les dije en algún momento. Si yo les solicitara en este momento, a ver, jóvenes, rapidísimo, por favor, elabóreme una lista de 30 verbos transitivos. ¿Quién se graba los verbos transitivos? Claro, puede ser, ¿eh? Nada es imposible. Pero generalmente, pues, nosotros nos damos cuenta estructurando. Si es transitivo, va a recibir objeto directo. ¿Y cómo reconozco el objeto directo? Puedes anteponerle algo o a alguien. Leo a alguien, leo algo, llevo algo, pinto algo, coloco algo, escucho algo, reparo algo, o escucho a alguien también. Puedo escuchar a mis padres, los escucho, ¿ya? Esa es una forma. Y la otra forma es anteponiéndole lo, los, la o las. Lo leo, lo llevo, lo pinto, lo coloco, lo escucho, lo reparo, lo observo, etc. Ese es un verbo transitivo. ¿Ya? Bien. Ahora, el verbo intransitivo. Este, sobre todo, su característica principal es que rechaza objeto directo. No resido de. Y es núcleo de la frase verbal predicativa en la oración intransitiva. Jamás voy a decir vengo algo o vengo a alguien. Ir algo, ir a alguien, ¿qué es eso? O tampoco decir lo vengo, lo voy, lo viajo, lo descanso. No recibo de, rechaza objeto directo. Pero algo importante, jóvenes. A veces, solo con algunos verbos, podemos usar un verbo intransitivo como transitivo. Explico. Vivir. Transitivo, intransitivo, vivir. A ver. No vamos a decir lo vivo, ¿no? O la vivo, ¿sí? Vivo algo. Ah, podría ser. A ver, ¿qué dicen? Vivir, ajá. Pero vivir se conoce, jóvenes, como verbo intransitivo.
Esa es su característica. Es intransitivo. A veces, ya me dijeron por ahí, depende. Tiene uso transitivo, que es diferente. No es que sea transitivo. Uso transitivo en algún contexto nada más. ¿Han escuchado esa famosa frase? Vive la vida. Vívela, ¿no? Vívela. En ese uso nada más. En el resto de los casos es intransitivo. Vive bien, vive cerca, vive lejos, vive con sus padres, etc. Solo recibe circunstanciales. El intransitivo recibe circunstanciales predicativos, ¿ya? Complementos predicativos. ¿Listo, chicos? Bien, avanzamos entonces. Impersonal. Es conjugable solo en tercera persona del singular. Tercera persona del singular. No tiene plural. Por eso es que se llama también unipersonales. Una sola persona. Una sola. No puede ser más de una. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos. A ver. Hacer. A ver. Pero siempre que no tenga sujeto. Sin sujeto. Acá vamos a poner carece de sujeto. Esto es lo importante. El sujeto real. No hay alguien que realice esa acción. ¿Ya? Entonces, cuando decimos hace frío, jamás voy a decir quién hace frío. No puedo decir el invierno hace frío. En invierno hace frío, pero no puedo decir el invierno hace frío. No. El verano hace calor. No. En verano. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. Y no puedo decir tampoco jamás hacen calor. Solo existe en tercera persona del singular, nada más. Y por eso es que el verbo haber, cuando se utiliza solo, nunca debe decirse lo siguiente. Hubieron problemas. No, eso es incorrecto. ¿Por qué presentamos la idea así, jóvenes? Porque se piensa que problemas es el sujeto. Y como el sujeto concuerda con el verbo en número y en persona, entonces se dice, ah, problemas está en plural, entonces hubieron. No, problemas es el objeto directo. Acá no hay sujeto. Esto tiene que ser hubo. Hubo problemas. Los hubo. Ahí está. Ese es lo de los. Los hubo. Hubo problemas, los hubo. Singular. Pero ojo, no les vayan a aparecer, no les vayan a poner el verbo hacer. Ah, ya, hacer y haber sé que son impersonales. Y aquí aparece este ejemplo. Hace su trabajo. Impersonal, yo marco esa. Por favor. He dicho sin sujeto. Si yo digo hace su trabajo, hay un sujeto sobreentendido, sujeto tácito. ¿Quién hace su trabajo? Él o ella. ¿No es cierto? Entonces analicemos todo, por favor. No nos dejemos llevar por lo que parece. En hubo problemas, problemas es el OD, no hay sujeto. Y si digo hace frío, no hay sujeto tampoco. No hay sujeto. ¿Listo? Ahora, también el impersonal expresa procesos referentes a los fenómenos de la naturaleza. Creo que ahí es más fácil, ¿no? Llover, nevar, garuar, granizar. Llueve, nada más. Llovió, lloverá. Pero nunca vamos a decir, por ejemplo, llovieron. A no ser que sea un sentido figurado, metafórico. Ahí sí, ¿ah? Se suele decir, por ejemplo, le llovieron las críticas. Así, ya. Pero eso es figurado. Si se refiere a fenómeno natural de llover, no. Es impersonal. ¿Listo, jóvenes?
Y acá también falta el verbo ser, pero indicando esto. Es tarde. ¿Quién es tarde? ¿El tiempo es tarde? No, no es cierto. Bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí las clases de verbos según el lexema o la frase verbal, ¿no? Tipo de frase verbal. Ahora veamos, según el lexema verbal, si varía o no el lexema. Entonces sería regular e irregular. Regular es aquel cuyo lexema no sufre alteraciones formales en su conjugación. Siempre se mantiene el lexema, ¿no? Acá, por ejemplo, en viaj se va a mantener siempre, ¿no? Viajo, viajaré, viajé. Ya. Igual sucede con todo el resto. Camino, caminé, caminaré. Ya. Basta conjugar con la primera persona, pero eso sí, en presente, pasado y futuro. Y si la raíz se mantiene inalterable, es un verbo regular. ¿Ya? Bien. Irregular es aquel verbo que presenta alteraciones en el lexema o el morfema flexivo en la conjugación. La alteración puede ser parcial o total. Por ejemplo, acá, el verbo poner puede ser pongo, puede ser puse. ¿Ya? Varía. Cuento, conté. Cuelo, colé. Tengo, tuve. Y así va cambiando. Los niños juegan. Yo jugué. Jueg y jug, ¿no? Acá jug y jueg. Ya. Bien. También, según la conjugación, no defectivo y defectivo. El no defectivo es que es un verbo que se conjuga en todos los tiempos, con todas las personas, en todos los modos y el aspecto que puede ser perfectivo y imperfectivo. Es decir, presenta todo el flexivo amalgama y en todos los tiempos, ¿no? Ya, posee conjugación completa. Hay varios verbos. La mayoría de los verbos son no defectivos. Tenemos un pequeño grupo de verbos defectivos, que es aquel que carece de algunas formas verbales en el paradigma de la conjugación. O no se conjuga en un tiempo o no se conjuga con todas las personas. Así es que tenemos también ahí el verbo soler y el verbo abolir. Atañer, por ejemplo. Yo no puedo decir yo ataño. Tendré que sí me atañe, ¿no? Pero no, yo ataño, tú atañes. Yo balbuzco, tú balbuces. ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, soler también, ¿no? Soler. Yo no digo yo solí, sino yo solía. Pero al decir solía, ese es otro tiempo. Ese es el pretérito imperfecto. No tiene el pretérito perfecto simple, que es yo solí, tú soliste. ¿Ya? Abolir. ¿Cómo sería el presente de abolir? ¿Yo abolo o yo abuelo? ¿Mm? No tiene presente. Y cuando no tiene presente se utilizan los sinónimos, eliminar, quitar, ¿ya? Entre otros. Y en las perífrasis verbales hay un verbo auxiliar y hay un verbo principal. El auxiliar es aquel que presenta morfema gramatical flexivo amalgama y precede al verbo principal. ¿Ya? El verbo principal siempre es un verboide. Han estudiado. Estudiado, leer, trabajando, operado, viajar se van a mantener igual. El que va a cambiar es el auxiliar, es el que recibe el flexivo amalgama. Han estudiado, o puede ser ha estudiado, hemos estudiado. ¿Ya? Tienes que leer, tengo que leer, tenemos que leer. Miren, el que cambia es el auxiliar. Está trabajando, estuvo trabajando, estará trabajando, estaremos trabajando. Fue operado, ¿ya? Es operado, será operado. Suelen viajar, ¿ya? Acá el que va a variar suelo viajar, ¿no? Es el auxiliar. Solemos viajar. Bien. Y el verbo principal es aquel cuya forma verbal aparece en infinitivo participio gerundio. Está precedido por un verbo auxiliar. Han pintado implica decir pintaron, tienen que estudiar, estudien, está comiendo, come, fueron felicitados, los felicitaron, suele nadar, nada. Igual acá, ¿no? Han estudiado, estudian, tienes que leer, lee, está trabajando, trabaja,
fue operado, lo operaron, suelen viajar, viajan. Uno solo. Reemplazamos con el verbo principal. A ver, jóvenes. Identifique la clase de verbo predicativo en cada una de las siguientes oraciones. Verbo predicativo, que puede ser transitivo, intransitivo o impersonal. ¿Qué me dicen de la primera? Max ya expuso el tema sobre la contaminación ambiental. Transitivo, intransitivo o impersonal. A ver, jóvenes. Transitivo. Transitivo, me dicen por allí. Puede ser. Transitivo. ¿Alguien más? Transitivo. Ya, gracias. Abreamos. Expuso algo, ¿sí? ¿Qué expuso? Aquí está el verbo. El tema, ¿no? Lo expuso, ¿no? Sí. ¿Qué expuso? También, ¿no? El tema. El tema sobre la contaminación ambiental fue expuesto por Max. Ya fue expuesto. También puede transformar a pasivo. Transitivo. Ya está. Ya. Los empleados de este banco llegaron temprano. Intransitivo. Ya, gracias. Claro. El verbo es llegaron. No podemos decir lo llegaron, ¿no? Si rechaza objeto directo, eso es intransitivo. Granizó demasiado en varios lugares del mundo. Impersonal, claro. Impersonal. Así nomás deben ser los exámenes, ¿no es cierto? Sencillitos. Y el último. Enrique guardó las camisas y los polos nuevos. Transitivo. ¿Qué guardó Enrique? Las camisas y los polos nuevos. Enrique los guardó, ¿no? Sí, los guardó. Las camisas y los polos nuevos fueron guardados por Enrique. Pasa todas las pruebas. Muy bien. 2. ¿Cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal? O sea, si es regular, irregular o defectivo, ¿no? Según el lexema verbal. ¿Qué dicen? Fabiola vendrá mañana con 2 amigas. Vendrá, ¿no? Vengo. Vine. Ajá. Cambia, pues. Claro, gracias. Irregular. Ya. B. Los agricultores limpiaron el canal del regadío. Limpiar. Regular, ¿no? Limpio, limpié, limpiaré. El eczema se mantiene inalterable. Muy bien. Regular. C. Este recipiente contiene 2 litros. A ver, ¿me ayudan? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Muy bien, gracias. Claro, contiene, contuvo, ¿no? Y contendrá. Ya. Y por último, Carlos presentó su expediente ayer. Regular, claro. Presento, presenté, presentaré. Regular. Muy bien. Y la perífrasis verbal. Es importante manejar este aspecto, jóvenes, porque nos va a servir para cuando desarrollemos el tema de la oración compuesta.
Recuerden que la oración compuesta presenta dos o más verbos, ¿cierto? Y la perífrasis también tiene dos o más verbos. La diferencia está en que en la perífrasis esos dos o más verbos equivalen a uno solo. Entonces tienen una sola idea. Mientras que en la oración compuesta, los dos o más verbos se pueden separar para señalar ideas diferentes. ¿Ya? Vamos bien. La perífrasis es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo de predicado y tienen una sola idea. Se refieren a una sola idea. Consta de verbo auxiliar y verbo principal, en infinitivo, participio o gerundio. Claro, el verbo principal va a estar en infinitivo, participio, gerundio. Ya. En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, o sea, por varios verbos, solo el primero aparece en forma personal, como en Mario, tienes que volver a pintar la pared. Claro, tú tienes. Volver a pintar ya se queda igual, ¿no? Tienes. O quizás, esto porque se refiere a la segunda persona. O quizás pueda referirse a mí. Tengo que volver a pintar. O quizás a todos. Tenemos que volver a pintar. ¿Ya? O ustedes nada más. Tienen que volver a pintar. ¿Mm? Entonces, volver a pintar se mantiene inalterable. El que va a variar es este, porque es el que va a recibir el flexivo amalgama dependiendo del sujeto. Puede aparecer con infinitivo. Raúl tiene que salir temprano. Esto implica decir que Raúl saldrá temprano. Es una sola idea. No podemos separar y decir, Raúl tiene. ¿Qué tiene Raúl? Que salir temprano. ¿Se dan cuenta que estoy cortando la idea innecesariamente cuando se refiere a una sola? Raúl tiene que salir temprano, o sea, Raúl saldrá temprano. Punto. Lo que tiene que hacer, es una obligación. Saldrá. Ella suele ir a los museos. Ella va a los museos. Suele ir, va. Uno solo. Con participio. Ah, la primera era con infinitivo. Y esta es con participio. Carlos es estimado por sus amigos. Esto implica decir que sus amigos estiman a Carlos. Estiman, ¿no? Sus amigos lo estiman. Ya, uno solo también. Ellas han preparado esta ensalada. Implica decir que ellas prepararon esta ensalada. Uno solo también, un solo verbo. Con gerundio, los niños estaban jugando en el patio. Estaban jugando, o sea, los niños jugaban en el patio. Ella está leyendo las noticias. Implica decir, ella lee las noticias. Está leyendo, lee. Bien, chicos, y ahora tenemos ejercicios. En A, perífrasis o no. Rafaela desea comprar objetos de artesanía. ¿Es perífrasis, jóvenes? Sí, me dicen. ¿Alguien más? ¿Ya? Sí, con infinitivo. Sí, ¿ya? ¿Alguien más? Participen, por favor. Miren bien. Rafaela desea comprar objetos de artesanía. A ver, si es perífrasis, reemplazamos con uno solo, con el verbo principal. Rafaela comprará objetos de artesanía. ¿Está bien? Rafaela comprará objetos de artesanía. ¿Está correcta o no el reemplazo? ¿Está correcta esa oración? Rafaela comprará objetos de artesanía. ¿Qué dicen? O se separa. Rafaela desea algo. ¿Qué desea Rafaela? Comprar objetos de artesanía. Claro. Desea comprar. Son dos verbos diferentes. El hecho de desear
no implica que se cumpla el deseo. Ojalá fuera, ¿no? Bastaría con desear y ya está hecho todo. Desea comprar objetos de artesanía, pero no sabemos si se va a concretar o no. A veces los deseos quedan en eso, nada más, no se concretan. Entonces, no es perífrasis. Cuidado, son dos ideas diferentes. Uno es que Rafaela desea algo, el otro es lo que desea. Dos verbos, y esa es una oración compuesta, por si acaso, para más adelante. No hay. No. ¿Qué me dicen de la B? El delincuente fue conducido a la comisaría. Fue conducido. Sí, me dicen. Sí hay. ¿Cómo reemplazaríamos? Con el verbo principal. A ver, condujeron al delincuente a la comisaría, ¿no? Ajá, claro. Condujeron al delincuente. O lo condujeron, claro. Sí, condujeron al delincuente a la comisaría. Acá sí. Entonces, vamos a fue conducido, uno solo. Ya está. ¿Qué me dicen de la C? ¿Sí o no? Tienes que revisar este diccionario. Tienes que revisar este diccionario. Sí, me dicen por allí. Ajá, tienes que revisar. Reemplazamos. Revisa este diccionario. Tienes que revisar, revisa. ¿No es cierto? Así, ¿no? Revisa este diccionario. No podemos separar, no es como arriba, cuando decíamos en la A. Rafaela desea. ¿Qué desea Rafaela? Comprar objetos de artesanía. Hay dos ideas. Ahí, por ejemplo, tienes. ¿Qué tienes? Que revisar este diccionario. No, estoy cortando la idea, no sé si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí tienes que revisar, es uno solo. Implica decir, revisa este diccionario. Acá sí. Donde hay perífrasis, jóvenes, es oración simple. Y donde no hay, es oración compuesta. Por si acaso, vamos avanzando un poquito para posteriores. Ella me sugirió consumir ensaladas. ¿Qué dicen? No es, me dicen, no es. A ver, yo no voy a decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sería? Consumiré ensaladas. ¿Y dónde queda ella me sugirió? Es otra idea, pues, ¿no? Ella me sugirió algo. ¿Qué me sugirió? Consumir ensaladas. Ajá, son dos ideas diferentes. Ya está. No, no hay. Siguiente. Ellos habían nadado en esta piscina. Ellos habían nadado. Sí, ¿no? Ya, sí. Ellos habían nadado implica decir ellos nadaron. Nadaron. Ajá, muy bien, claro. Así tenemos que trabajar, jóvenes. Así. Nadaron. Sí. Iris y Dora prefieren viajar en automóvil. ¿Qué dicen? No hay, me dicen por ahí. No. A ver, prefieren viajar. No podemos decir acá, Iris y Dora viajan en automóvil. Una cosa es preferir, pero por más que prefieres, cuando no puedes, no lo haces. Acá separaríamos y diríamos más bien, Iris y Dora prefieren algo. ¿Qué prefieren? Viajar en automóvil. Ajá, es una oración compuesta. Así es. Esto nos va a servir para más adelante. Ya estamos, ¿no es cierto? Ya estamos avanzando ya.
Entonces, esta no. Son dos ideas diferentes. Ya está. A ver. Paquita está cosiendo una blusa. A ver, Paquita, ¿cómo es? Sí, es cose. Muy bien, está cosiendo en este momento, ¿no? Entonces, Paquita cose. Sí. Vamos con Paquita. A ver. Una sola. Sí. Y la última. ¿Qué dice? Moisés suele caminar por el malecón. A ver, jóvenes. Sí, ¿no? Sí. Suele caminar por el malecón. A ver, ¿qué dice el resto? A ver, reemplacen. Suele caminar. A ver, separemos. Paquita suele. Ah, perdón, sigo con Paquita, se me quedó el nombre de Paquita. Moisés, ya. Moisés suele, ya. ¿Suele qué? Caminar por el malecón. ¿Está bien? Moisés suele. ¿Qué suele? Caminar por el malecón. ¿No será más bien, como suele caminar, Moisés camina por el malecón? Suele hacerlo. Camina por el malecón. Ajá. Claro, es una sola idea. Sí, Moisés suele caminar, o sea, camina. Sí, listo, jóvenes. Ahora sí, hemos terminado con la parte teórica y vamos a centrarnos en resolver nuestras preguntas seleccionadas. A ver, un momento. Ya está, acá está. La frase verbal es de dos clases, atributiva y predicativa. La primera incluye verbo copulativo y complemento atributo. Tiene que estar sí o sí el complemento atributo. La segunda presenta verbo predicativo y puede presentar objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, complemento predicativo y complemento circunstancial. De acuerdo con esta información, marque la opción en la que hay frase verbal atributiva. ¿Cuál creen que es? Los campesinos han debido cosechar las frutas. Luciana tiene que ser más comprensiva contigo. Julia y Rosa habían sido evaluadas por el jurado. 3 obreros ya están trasladando los armarios. Ya, por ahí tengo una propuesta que es la D. ¿Alguna otra? A ver, propongan, jóvenes, ubiquen los verbos y según eso señalan, ¿no? Puede ser una perífrasis también. Y en las perífrasis dense cuenta si se puede reemplazar con el verbo ser o estar para ser atributiva, ¿no? Y tiene que estar también su complemento atributo. La D me dicen por allí. ¿Alguien más? T, ya, T. ¿Quién más? Todos unánimemente D. ¿Marcamos D entonces? ¿O alguien dice alguien señala otra alternativa? A ver, chicos, ya nos falta poco. Un poquito de esfuerzo. Sí, podemos. A ver, vamos trabajando. Los campesinos han debido cosechar. Todo esto es una sola idea. Cosechar, han debido cosechar. Ya. Pero acá no hay ningún verbo copulativo. O sea, no nos hacemos problemas.
Ni siquiera está como auxiliar. Entonces, nada. Ya, A no es. B. Ah, puede ser B, me dicen por allí. Luciana tiene que ser más comprensiva. No podemos separar y decir, Luciana tiene. ¿Qué tiene Luciana? ¿Qué ser? ¿Qué ser qué? Más comprensiva contigo. Esto no será, más bien, Luciana será más comprensiva, ¿ya? Contigo. Tiene que ser, o sea, será, pues. Parece. A ver, vamos viendo la C. Julia y Rosa habían sido evaluadas por el jurado. ¿Cuál es el verbo acá? Tenemos que aprender a ubicar los verbos también. ¿Cuál es el verbo? ¿Son dos verbos? ¿Habían sido y luego evaluadas o solo evaluadas? Julia y Rosa habían sido evaluadas por el jurado. Aquí hay un verbo ser, pero el verbo ser puede ser copulativo o puede ser también auxiliar. ¿Ah? Fueron evaluadas, o sea, habían sido evaluadas. Las evaluaron. El jurado evaluó a Julia y Rosa. El jurado evaluó. Entonces el verbo principal es evaluar. Habían sido evaluadas. Es una perífrasis. Sido está como auxiliar. El verbo principal es evaluar. ¿Y qué me dicen de la D? En la D, ¿cuál es el verbo? 3 obreros están. ¿Qué están? Trasladando los armarios. No implica decir, a ver, reemplacen por favor. Sí, está bien. Trasladan, claro, están trasladando, o sea, 3 obreros trasladan los armarios. Están trasladando en este momento. En este momento están trasladando, o sea, trasladan. Entonces no es pues la D, ¿no? Porque el verbo principal acá sería trasladar. En cambio, en la B, Luciana tiene que ser más comprensiva, más comprensiva. Esta es una frase adjetiva. Tiene que ser, o sea, será más comprensiva contigo, porque tiene que serlo. La B. ¿Ya? A ver, 5. El modo verbal es de 3 clases. El indicativo expresa acción real y objetiva. El subjuntivo, acción irreal. El imperativo, orden o mandato. Según esta aseveración, correlaciona la columna de los enunciados en los que hay verbos con la de los modos verbales. Luego seleccione la opción correcta. La C me dicen por allí. A ver, veamos, ¿ya? Posiblemente viaje en julio. Ah, subjuntivo, es un hecho irreal, no sabemos. ¿Ya? Con B, uno con B. Consuma frutas y ensaladas, es una recomendación, ¿no? Entonces, es un imperativo. C, ¿ya? Y redactamos el informe final, eso es algo real, ¿no? Entonces, indicativo. A, respuesta B. B, perdón, esta C. Ya, esta. ¿Estamos acá? A ver, 1B, 2C, está bien, ya. A veces digo una cosa y escribo otra. Qué raro, ¿no? Ya, 7. El aspecto expresa si la acción verbal ha concluido o no, por lo que es clasificado como perfectivo e imperfectivo, respectivamente. Según ello, en los enunciados, ha desarrollado todas las preguntas del cuestionario. ¿De qué clase tendría, qué aspecto sería? C. A ver, veamos. ¿Qué dice el resto? Ha desarrollado. Veamos primero, por partes. Vamos por partes. Verbo haber más participio. Perfectivo. Ha desarrollado todas las preguntas del cuestionario. Trabajaba en una fábrica de pinturas. ¿Qué me dicen de Imperfectivo. esta? ABA. ABA es imperfectivo. Muy bien, gracias. Así es. Y los albañiles construyeron. Yo construí, tú construiste, ellos construyeron. Construyeron. Eso es perfectivo. Ya. Entonces, perfecto. ¿Cuál es?
Esta, ¿no? C. Muy bien, acá. Ya. 9. El verbo predicativo transitivo recibe complemento u objeto directo y a veces indirecto. De acuerdo con esta información, elija la opción que presenta objeto directo y complemento circunstancial. Con eso ya nos ayuda bastante. El problema hubiera sido solo si fuera directo. A ver, ¿cuál es? El niño entregará un ramo de rosas a su madre. Mis amigos viajaron ayer a la ciudad de Tarma. Ellas entonaron canciones en la velada musical. También la sé. Muchas fueron a Huamanga, Ayacucho, en abril. A ver, veamos acá, ¿ya? El niño entregará. Es un verbo transitivo, ¿no es cierto? Entregará. ¿Qué entregará el niño? Un ramo de rosas. El niño lo entregará. ¿Y a su madre qué es? ¿Qué me dicen de a su madre? Objeto indirecto. Perfecto. Vamos a colocarle de otro color. Objeto indirecto. Ya, este también porque la clave es la que vamos a marcar de rojo. Entonces, oh, ¿qué estoy haciendo? Ya, ahora sí. A ver, mis amigos viajaron ayer. Acá no es transitivo. Viajar no podemos decir lo viajaron, ¿no es cierto? No existe esa construcción. Esto es, ¿qué verbo es? ¿Me ayudan? Como que vamos repasando. Viajaron. No recibe objeto directo. ¿Qué verbo es? Intransitivo. Intransitivo. Muy bien, gracias. Sí, intransitivo. Ya, descartada entonces. Acá hay circunstancial, ¿no? De tiempo, de lugar, pero no, es intransitivo. Ellas entonaron, muy bien, ¿qué entonaron? Canciones, canciones. Y, este se lo de. En la ciudad de Huamanga, perdón, estoy mirando lo de abajo. En la velada musical sería el circunstancial, ¿no es cierto? Circunstancial de lugar. Ya, esta es, ¿no? ¿Y por qué no la de? Muchas fueron a Huamanga, ahí también hay un circunstancial. A Huamanga, ¿no? Ayacucho. En abril también hay circunstancial de tiempo. Fueron, ¿qué verbo es? ¿Qué clase de verbo, mejor dicho? Intransitivo. Sí, sí tiene dos circunstanciales. Está bien. Sí, puede haber dos o más circunstanciales. Puede haber dos, tres, cuatro circunstanciales. Puede haber un objeto directo, un indirecto, un circunstancial. Ojo, hay algunos que manifiestan lo siguiente. Profesora, no puede ser. ¿Saben por qué? Porque estamos buscando verbo transitivo. Transitivo. ¿Ya? Con objeto directo y circunstancial. Eso estamos buscando. En la D no hay objeto directo. No hay. ¿Por qué? Porque es un verbo intransitivo. Por eso, no sé si me entendió el alumno que me estaba señalando. Este es verbo intransitivo. Aguamanga es circunstancial de lugar y el otro es circunstancial de tiempo. Por lo tanto, nuestra alternativa es la C. ¿Está claro, jóvenes? No sé si queda alguna duda ahí. Alguien me estaba preguntando que puede ser la última. No, ¿no es cierto? A ver, sí, la semana pasada fue todo D, ¿no? Fue el día D. Hoy día no, hoy día hay una combinación. Un poquito más y todo era C también. Menos mal que no. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la siguiente semana. Seguir practicando. Utilicen el multichat también, ¿ya? Hasta luego. Gracias por participar. Gracias a ustedes también, ¿ya? Bien. Hasta luego. Cuídense también. Hasta luego. Sí, chicos, gracias. Igual, gracias a cuidarse. Todos.